Las calles del centro eran un río constante de rostros cansados, bocinas y anuncios brillantes que se repetían cada día sin cambios. Cada mañana comenzaba igual para Alejandro, un despertador estridente, un café amargo mientras los mensajes y correos se acumulaban. Y luego un viaje interminable entre oficinas, documentos y reuniones que parecían no llevar a ningún lado. Todo se sentía mecánico, como si cada gesto estuviera preprogramado y la ciudad, con su ruido y sus luces, apenas lograra atravesar la burbuja de rutina que lo envolvía. Ese día, sin embargo, algo interrumpió la inercia. Al doblar en un callejón que nunca había notado, sus ojos se toparon con una puerta de madera vieja, casi devorada por la hiedra y el óxido, con un pomo que parecía demasiado brillante para su entorno. Algo en ella llamó su atención, aunque no sabía por qué. Al girar el pomo, Alejandro se encontró en la misma ciudad, pero 200 años en el pasado. Las fachadas eran antiguas, los carruajes reemplazaban los autos y la gente vestía ropas de otra época. Cada paso que daba era observado con temor y desconfianza. Su vestimenta moderna y sus objetos llamaban la atención. Murmuraban, se apartaban y lo miraban como un extraño. Alejandro comprendió que su conocimiento del presente podía ser una ventaja, pero también un peligro. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada calle le ofrecía sorpresas y desafíos. Edificios que él conocía estaban en construcción, plazas que en su tiempo eran centros de tránsito estaban vacías o con mercados improvisados. Alejandro tuvo que aprender a caminar con cautela, a no destacar demasiado y también a adaptarse a una sociedad que no reconocía ni su idioma ni sus gestos modernos. Cada encuentro con los habitantes estaba cargado de tensión. Cada decisión podía hacer la diferencia entre pasar desapercibido o desatar conflictos. En un mercado, un día, intentó ayudar a un niño que estaba a punto de ser atropellado por un carruaje. La reacción de la gente fue mixta. Algunos agradecieron con asombro, mientras que otros lo miraron con recelo, como si su intervención fuera peligrosa, casi incomprensible. Alejandro comprendió que su conocimiento del presente era un poder delicado. Podía salvar vidas, pero cualquier acción inesperada podía desencadenar un problema mayor. Con el tiempo, empezó a explorar más allá del centro urbano. Caminó por callejuelas olvidadas, descubrió talleres y artesanos que creaban herramientas antiguas con técnicas que él había visto solo en museos. Se acercó a bibliotecas y archivos, leyendo documentos que relataban eventos que en su tiempo habían sido borrados de la memoria colectiva. Cada hallazgo le ofrecía información valiosa, pero también aumentaba su miedo. Alguien podía descubrir que él conocía demasiado y eso lo haría un objetivo. Una noche, mientras buscaba refugio entre callejones, encontró un cuaderno viejo, abandonado. Contenía mapas, diarios y nombres de personas que en su tiempo habían muerto hacía décadas. Al leerlo, Alejandro comprendió que su presencia ahí no era casual, que todo parecía conectado: la puerta, la ciudad y los secretos que podía tocar. Cada línea del cuaderno lo sumía más en la tensión
de que cada acción suya podía alterar la historia de manera irreversible. Los encuentros con los habitantes de la ciudad colonial fueron una mezcla constante de riesgo y aprendizaje. Algunos lo miraban con hostilidad, otros con cierta curiosidad, y muchos desconfiaban de su manera de hablar, de su ropa y de sus gestos. Cada día era un completo ejercicio de adaptación, de anticipación y de silencio. Alejandro empezó a estudiar patrones, horarios, costumbres, para no destacar demasiado, y aprendió a usar su conocimiento del futuro para predecir accidentes, resolver conflictos y evitar problemas graves. Durante semanas, muchas semanas, se desplazó por mercados, plazas y talleres, siempre con la sensación de que algo invisible lo observaba. Cada calle revelaba secretos de la historia que la gente de su tiempo ya no podía conocer. Descubrió cómo se gestionaban los recursos, cómo se resolvían disputas y cómo la vida cotidiana estaba marcada por reglas que hoy le parecían absurdas, pero que entonces eran la norma. Cada paso lo acercaba más a comprender el tejido de la ciudad, pero también lo mantenía alerta. Cualquier error podía ponerlo en peligro. Finalmente, después de varias semanas, Alejandro encontró nuevamente la puerta que lo había traído. Respiró hondo y giró el pomo. Al mirar al otro lado, descubrió un paisaje completamente distinto. Aldeas dispersas, caminos de tierra, ríos serpenteantes y bosques interminables. No había edificios, ni plazas, ni calles pavimentadas. Era un mundo rural, más primitivo, como si viajara otros 200 años atrás en el tiempo. Se quedó inmóvil, evaluando lo que veía. Podía cruzar y adentrarse en ese pasado remoto, enfrentando un mundo desconocido y salvaje, lleno de riesgos, misterios y la posibilidad de descubrir secretos de un tiempo olvidado. Pero decidió quedarse donde estaba, en la ciudad colonial que ya conocía, con sus calles, habitantes y estructuras que le ofrecían cierta seguridad y familiaridad. Poco a poco, Alejandro comenzó a formar vínculos. Conoció a una mujer llamada Isabela, artesana de tejidos cuya inteligencia y simpatía lo cautivaron. Compartían risas, trabajos y confidencias, y juntos construyeron una vida que combinaba las costumbres de la época con pequeños toques de conocimiento del futuro, siempre discretos para no levantar sospechas. Con Isabela tuvo un hijo, al que criaron entre cuentos del presente y del pasado, enseñándole la curiosidad y la prudencia que Alejandro había aprendido. Con el tiempo, se convirtió en alguien respetado, aunque misterioso. Ayudaba a comerciantes a organizar sus talleres, enseñaba a construir puentes más resistentes sin explicar cómo los conocía y resolvía disputas con un sentido de lógica que parecía adelantado a su tiempo. Cada acción era un delicado equilibrio, debía mostrar valor y utilidad, pero sin que nadie sospechara que provenía del futuro. Sus noches eran largas y silenciosas, llenas de reflexión. Alejandro caminaba por las calles de la ciudad colonial bajo la luz de los faroles y de la luna, observando los edificios, los barcos en el puerto y las plazas que en su tiempo se habían transformado.
Sentía nostalgia de su vida anterior, pero también un extraño sentido de pertenencia. Había logrado adaptarse a un mundo que no le pertenecía, y cada pequeño acto de normalidad era un triunfo. A veces se detenía frente a la puerta, que aún permanecía cerrada, recordándole la posibilidad de cruzar hacia el pasado más remoto. Pero cada vez que lo hacía, recordaba los riesgos, aldeas desconocidas, bosques inmensos y culturas que podían verlo como un peligro. La decisión de quedarse se reforzaba día a día. Había hecho su lugar en la ciudad colonial, había aprendido sus reglas y había empezado a comprender su historia desde dentro. Con los meses, Alejandro comenzó a registrar sus experiencias en un cuaderno, dibujando mapas, edificios, mercados y calles, y escribiendo observaciones sobre las personas y sus costumbres. Sabía que estas notas eran un tesoro que ningún historiador del futuro podría conocer, y cada página era un acto de memoria y supervivencia. Pasaron años. Alejandro vio crecer a su hijo y enseñar a otros lo que él podía compartir. Isabela y él construyeron una vida plena, con alegrías y tristezas, y una sensación de arraigo que nunca había sentido en su ciudad moderna. La puerta permanecía, siempre silenciosa, esperando a ser descubierta nuevamente. Un día, mientras caminaba cerca de la puerta, notó un brillo diferente en el pomo. Al abrirla y mirar, vio la ciudad actual, sus calles, sus ruidos, sus autos, la vida que había dejado atrás. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Tenía ante sí la posibilidad de volver a su vida moderna, con toda la comodidad y seguridad que conocía, pero dejando atrás a Isabela, a su hijo y la vida que había construido. Podía cruzar y regresar a la ciudad colonial, o quedarse en el presente con la incertidumbre de perder lo que había vivido. Alejandro permaneció unos minutos en silencio, observando ambas realidades. Cada opción estaba cargada de riesgos, pérdidas y oportunidades. Finalmente, con un suspiro, comprendió que no existía una respuesta correcta. Solo podía elegir el camino que su corazón dictara. Miró a su familia, a las vidas que había construido en esta época, y decidió cerrar la puerta, dejando atrás la posibilidad de regresar a su tiempo original. La madera se cerró con un clic definitivo. Dio unos pasos y al mirar hacia atrás, la puerta había desaparecido por completo. Sabía, con una certeza tranquila y profunda, que desde ese momento, esta iba a ser su nueva vida, y que cada día, a partir de entonces, le pertenecería completamente.